Sector. Buenas tardes, querido Cristian, ¿cómo está usted? Muy bien, gusto en saludarte, bienvenido a esta primera edición de nuestro encuentro mensual sobre cultura, ¿no? Políticas culturales sin fronteras. Un placer. Gracias. ¿Cómo te sorprende este inicio del programa, querido amigo? ¿Cómo va la vida? Bueno, volviendo a retomar un poco las tareas y los compromisos y esta vuelta a la presencialidad que tiene el fin de pandemia, ¿no? Con ansias, con ganas, con un mundo que está cambiando día a día, tan complejo, con guerras, con problemas, bueno, Argentina con problemas políticos y económicos que se han agudizado, en fin, no puedo decir lo de siempre más profundo, digamos. Lo de digamos. siempre, pero más profundo. ¿Cómo entraste a la gestión cultural, Héctor? Llevas tú ya un buen tiempo trabajando en esta materia. ¿Cuál fue tu inicio? ¿Cómo te interesaron estos temas? Mirá, yo entré al cuerpo de administradores gubernamentales de Argentina después de haber hecho una carrera, no una carrera, de haber trabajado como actor muchos años, yo soy egresado del Conservatorio Nacional de Arte Dramático y entré a trabajar en el Estado y obviamente fui a parar para el lado de la cultura, pero en aquellos años no se hablaba de gestión cultural. Y tuve la suerte de tener una beca para estudiar justamente gestión cultural en Francia y cuando la verdad fue una cosa extraordinaria, aprendí tanto y bueno, me cambió la vida esa beca y cuando volví propuse crear el Observatorio Cultural en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y de ahí, eso fue en noviembre del 97, digo, y ahí seguí. Oye, desde el 97, desde esos años nos conocemos, ¿no? Sí, señor, llevamos también una larga historia. Cambiemos de tema, porque hablar de los años que llevamos en esto puede ahuyentar al público. Pero a mí me pasó algo parecido. Yo estaba aquí en Santiago, trabajaba en una universidad privada y, bueno, me llegó una oferta para ir a trabajar a la ciudad de Concepción, que está a unos 500 kilómetros hacia el sur de Santiago, en Chile, ¿no? Y bueno, mis hijos están pequeñitos todavía, así que tomamos la decisión con mi esposa de irnos al sur. Y cuando llegué a hacerme cargo de la dirección de extensión de esta nueva universidad privada también en la ciudad, el rector, el primer día que me presento, un día lunes, me dice, bueno, mire joven, a nosotros nos interesaría que aquí en la universidad se hicieran actividades artísticas, que hubiera, qué sé yo, conferencias, que usted pudiera organizar, qué sé yo, exposiciones de fotografía y literatura para que los alumnos puedan tener una formación complementaria. Y ahí están los recursos que tenemos para usted, son su sueldo, me dice, y si necesita un fotógrafo nos avisa y le vamos a mandar un fotógrafo. Qué amable. Entonces, me acordé que tenía una buena amiga en Perú que hacía algo parecido en una universidad privada y le escribí. Y le digo, Martina, mira, tengo este problema, estoy asumiendo este desafío, dame alguna orientación. Y ella me dice que lo que estaba haciendo se llamaba gestión cultural. Héctor, nunca había escuchado las dos palabras juntas. Y eso que había tenido dos carreras universitarias, ¿no? Nunca había escuchado gestión cultural. Y ella me cuenta, que fue uno de los primeros correos electrónicos que recibí, me dice, tenía unos amigos en Barcelona que estaban organizando un curso por primera vez, ¿no?, sobre gestión cultural. Y tal vez convendría que yo me contactara con ellos. Y así empezó mi vida. Convencí a la universidad, al rector, de los altos intereses corporativos que vería en mi formación en esta materia y me mandaron a estudiar a Barcelona.
Y para mí fue muy parecido en el caso tuyo, ¿no? Fue un momento de revelación, ¿no? Tal cual, tal El que cual. volvió de Barcelona a España era la época de los grandes eventos, ¿no? Catalanes, una época muy, muy fructífera para la ¿Y gestión con quién cultural. estudiaste allá? Luis Bonet y Alfons ¡Eh! Martinez, claro, claro, estudié con ellos, ¿no? Y el que llegó de vuelta fue muy distinto, ¿no? Lo primero que hice fue organizar un curso de gestión cultural y de ahí están los primeros diplomados que se dictaron, algunos de los primeros diplomados que se dictaron en Chile y que luego se transformaron en maestrías y en magíster y en lo que hemos estado entretenidos estos últimos años. Es Parte verdad. de esa experiencia es la que hemos querido poner al alcance de más personas, ¿no? Interesadas en los temas de gestión cultural y de políticas culturales, analizados por estos dos dinosaurios, dinosaurios, ¿no? Elija usted el dinosaurio que más le gusta, y nos lo indica. Vamos a ponerle también un correo electrónico Sí, aquí abajo para que pueda hacernos llegar sus consultas, ¿no? yo diría que para, digamos, ablandar un poco esa cantidad de años, es que somos de la generación que trajo la gestión cultural profesional al sur de América. Bien. Somos de Bueno, esa de generación. esa generación. Entonces, vamos a intentar una vez al mes hacer un programa en que incluya noticias del sector, algo del corrido, ¿no? De lo que esté pasando, ¿no? En el ámbito de la gestión cultural, tanto en América Latina como en España, países que más nos interesan, por cierto, no ajenos, ¿no? A ver otras realidades y comentar libros, dar recados de buena literatura que se pueda encontrar sobre el tema, investigaciones que se estén realizando y tratar una vez al mes con un poco más de detalle algunos de los temas más fulgurantes que pueden estar ocurriendo para el sector. Esas al menos son mis expectativas. ¿Y las tuyas, Héctor? Las mías coinciden completamente. Yo creo que es a partir de eso que estamos empezando a construir estas conversaciones que la verdad me gustan por el tema y también por hacerlas contigo, hemos hecho muchas cosas juntos. Así es. Yo recuerdo con mucho placer los años que iba a Santiago a dictar clase a Estas la clases. Universidad de Santo Tomás, eh, a partir de tu generosidad, y vos has sido un docente, digamos, de planta de la Facultad de Económicas en la UBA, en la maestría en Administración de Organización del Sector Cultural desde hace mucho también. Muchos años, sí, muchos años también. Bueno, muy bien. ¿Qué está pasando en el sector? Yo tengo hartas novedades, pero si quieres partir tú con alguna de las tuyas, las vamos comentando. Parece que veamos con más detalle lo de la pandemia en unos minutos. Mientras tanto, contarte que aquí en Chile se ha producido hace un par de semanas atrás un cambio de gobierno, y eso ha llevado a nuevas autoridades a asumir la titularidad en el Ministerio de Cultura. En esta ocasión fue nombrada por el nuevo gobierno la antropóloga Julieta Brodsky como directora, o sea, como ministra, ¿no? Del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, como se llama en Chile. Brodsky es una conocida investigadora en el campo, ha estado vinculada durante varios años a una ONG que se llama el Observatorio de Políticas Culturales, que probablemente haya tenido algún contacto contigo en el pasado. Y bueno, ahí ha asumido, y junto a ella asumió la subsecretaría de Patrimonio Paulina Soto, que entiendo que también es una gestora cultural de Chile que tú ubicas, ¿no? Más detalles sobre su gestión no puedo darte ahora porque están recién en el periodo de instalación, pero te prometo que en un par de semanas más, cuando ya lleven unos meses en el cargo, sí que podría hacer un análisis o un comentario más específico de él. Y las noticias en Argentina también no son menores, ¿no? Después de varios años en la dirección del teatro, Colón, María Victoria Alcaraz ha dado un paso al costado. Sí, bueno, aquí los nombramientos para los altos cargos públicos son discrecionales, digamos, no hay concursos ni algún tipo de consulta a los sectores, sino que esos cargos se definen por afinidades políticas y así como te invitan a asumir políticamente un cargo, también puede haber modificaciones políticas que te llevan a dejarlo. María Victoria en particular
que es una excelente colega, más allá de su militancia política o de su participación en un sector político en particular, ella viene, digamos, más del lado radical, del Partido Radical me refiero, es una gestora de la larguísima trayectoria que ha pasado por muchos cargos en el área cultural y con la que he trabajado en muchas ocasiones, y no sé cómo se modificaron las relaciones internas para que ella tuviera que dejar el Colón, pero evidentemente seguirá en otro puesto en el Ministerio de Cultura, participando de la gestión. Y es así para todos los cargos. Depende mucho más de tu capacidad de relación política o de tu participación en la política partidaria que los resultados concretos de tu gestión, salvo que sea muy mala, evidentemente. Exacto, que sea muy evidente. ¿Alcanzaste a notar algún acento, alguna impronta en la gestión de María Victoria Alcaraz al frente del Teatro Colón? A ver, dos cosas. Una en particular, hicimos una investigación sobre los públicos, sobre el perfil de los públicos del Colón, el que ella nos invitó a realizar desde el observatorio, y lo hicimos en 2 años seguidos, y lo que se veía era una cada vez mayor participación de gente joven, lo cual para un teatro lírico es, digamos, algo interesante, porque se está perdiendo un poco los públicos de mediana edad, y si traes los jóvenes es de suponer que esa gente ya no se va a ir y vas a acrecentar el público de mediana edad. Y por otro lado, bueno, creo que la programación ha sido atractiva a lo largo de todos estos años, ha tenido una programación atractiva. Ella trató también de incorporar eh, géneros, nuevos géneros, algo que fuera más allá del ballet clásico, la ópera y la música clásica, y eso, bueno, tiene sus riesgos porque va contra la historia un poco, contra la mayor parte de la historia del teatro, porque había habido otros intentos de hacerlo, y creo que esto también le ganó una buena cantidad de críticos. Yo al respecto, eh, digamos, creo que el teatro tiene alineado con las políticas públicas de donde depende. Y bueno, creo que ella hacía eso, alinear la programación del teatro en cierta medida a lo que se esperaba políticamente de ellos. Y entonces uno no puede decir eso está bien o está mal, está de acuerdo al sector político que representa. Eso es lo que te podría decir. Bueno, por otra parte, acá en Chile, fíjate, salió de la dirección de la Estación Mapocho, del Centro Cultural Estación Mapocho, Arturo Navarro, durante 30 años, ¿no? Pasó por distintas Claro, yo lo administraciones conozco, políticas. Arturo, sí, sí. Arturo es un periodista, un sociólogo, un conocido también, profesor de gestión cultural, autor de varios libros muy interesantes sobre el financiamiento de la cultura y las artes. Ha hecho, bueno, fue golpeado por la pandemia, como todos los grandes centros culturales, y en el caso de la Estación Mapocho fue muy notorio, porque el centro era, en definitiva, un lugar para hacer eventos, ¿no? Y que congregaba o podía congregar a una gran cantidad de audiencias. La epidemia del COVID significó para él un duro golpe, ¿no? En lo financiero y para la gestión de la administración. Y ahora entiendo que no han nombrado a una nueva dirección, que han distribuido el cargo de la gerencia que ocupaba Arturo entre personeros que ya estaban trabajando con el teatro para hacer una especie de dirección colegiada, mientras, bueno, la situación del país se normaliza en términos del acceso del público a estos espacios más masivos. Bueno, déjame que te diga simplemente que el Colón también cerró, digamos, su programación, se suspendió y se transformó en un centro de vacunación
durante la parte más álgida de la pandemia, o sea, también tuvo ese problema, ¿no? La gestión. Dejemos detrás el comidillo de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, ¿no? del verano y el inicio del otoño. Y tú me decías que tenías unos libros que habías estado mirando y que podrías recomendar a nuestros auditores. Bueno, es un gusto para mí presentar en esta primera charla que tenemos libros sobre los cuales, en los cuales he participado y me han llevado, digamos, el tiempo de pandemia, elaborarlos. Digamos, eso ha sido, digamos, una externalidad positiva en este contexto de encierro. El primero es Observa Cultura, que nació, digamos, con la intención de poner a disposición del público la historia de los 20 años del Observatorio Cultural de la Facultad, que fundé en aquel 97, y después se fue transformando más en una obra colectiva que habla de la investigación en gestión cultural, que dentro del proceso de formación es un área que está un poco, digamos, no tan desarrollada como otras. Hay menos becas para investigación, digamos, hay pocos proyectos que colaboren para que los investigadores puedan desarrollar su trabajo. Y entonces acá el libro que armamos, coordinamos con Bruno Macari, a quien vos conocés bien, lo que trata es de entrarle al tema de la investigación desde distintas perspectivas. Una perspectiva feminista, una perspectiva internacional, bueno, como digamos, ver un panorama actualizado de lo que hay en investigación, y creemos que puede ser una referencia importante para los alumnos de las carreras de gestión cultural, que vean cómo se construyen los proyectos, qué es lo que hay en el campo, qué falta y qué hay, eso. Vamos a poner los detalles del libro aquí abajo en la plancheta para que las personas interesadas puedan acceder a él. Déjame contarte también que acaba de aparecer hace un par de semanas atrás un nuevo libro de François Colbert. No sé si recuerda a este gestor, ¿no? Este investigador canadiense. ¿Qué profesión tiene Colbert? Es economista, ¿no? Es probable, no lo sé. Es probable que sea economista. Bueno, él dirige desde hace varios años el Centro de Estudios, de Altos Estudios en Economía de la Cultura, ¿no? En la Universidad de Montreal. Yo tuve ocasión de compartir con él brevemente hace un par de años atrás cuando fui a visitar el GEC, y me sorprendió muchísimo la vibrante disposición hacia la investigación que tiene ese centro, ¿no? Y ya hablo un poco del contrapunto con lo que tú estabas mencionando de lo difícil que es el campo investigativo en gestión de la cultura aquí en este lado del mundo, ¿no? Exactamente. Colbert, junto con Alain Destous, acaba de publicar un libro que se llama Comportamiento del consumidor y las artes, una perspectiva del marketing. Sabes que hay varios libros sobre marketing de las artes, en una literatura que no diríamos que es abundante, pero no es difícil de encontrar. Sí hay muy pocos trabajos completos que hayan examinado la otra cara de la moneda, la que se refiere a las personas que consumen los productos de la industria cultural. Este libro ofrece un resumen de conocimiento que se ha ido obteniendo a lo largo de las últimas décadas por estos investigadores que exploran el comportamiento del consumidor en las artes y la cultura, intentando responder preguntas como la siguiente. ¿Qué sabemos sobre este aspecto del comportamiento del consumidor en general? ¿Qué sabemos sobre la relación con el consumo de obras de arte o experiencias culturales con estos consumidores? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de este conocimiento para los gerentes que trabajan en las artes? ¿Cuáles son las implicaciones para los investigadores en este campo? Tú ves las respuestas que están en este libro a estas preguntas, ¿no? Podrían venir a satisfacer esta necesidad de conocimiento que existe sobre el sector y que podría ser también de mucho interés para administradores culturales, para estudiantes
y profesores en programas de formación en gestión Una de crisis. pregunta, Cristian, ¿está en castellano el libro? No, no, el libro está en inglés. Claro, En inglés. ese es Sí. un tema que me gustaría incluso que le dedicáramos a alguna de nuestras futuras charlas, porque, a ver, en inglés hay mucho, mucho sobre gestión cultural Así es, y quiero decir mucho más de lo que publicamos en castellano. así es. Lo que sí me gusta es que en estos últimos 20 años, a partir de la cantidad de programas de grado y de posgrado, nuestros docentes han empezado a producir material y creo que el material que no solo está en la lengua, en nuestra lengua materna, sino que se refiere a nuestro contexto, ayuda muchísimo Muchísimo, por más supuesto. a los a nuestros alumnos y a los gestores que están en el campo. Por Exactamente. eso también siempre he incentivado a los docentes de mi maestría a escribir y a producir. Claro, ahora, por otra parte, tú sabes bien que los problemas de la gestión cultural son también bastante universales, ¿no? Y que las Sí, dificultades del Teatro Colón de Buenos Aires no son menos acuciantes o muy diferentes de lo que puede traer un teatro en París o un teatro en Tokio, ¿no? sí, sí. Es bien parecido. Tenías otro libro. Sí, este es un libro justamente que hicieron tu antiguo maestro, porque no quiero decirle viejo a mi socio, colega y amigo Luis Bonet, pero lo hizo con Manel González y Perfecto. abordan un tema que también me parece central para el futuro, que es la innovación en la gestión de la cultura. Ellos se centran en la cuestión de la innovación, hacen todo un encuadre teórico de qué significa innovar en gestión cultural y lo complementan con una serie de casos, uno de los cuales lo escribí yo, sobre una maravillosa experiencia en Paraguay con la orquesta de Cateura, con la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. Yo creo que también es un aporte en castellano y que es no solo con experiencias ibéricas, sino experiencias sudamericanas, lo cual enriquece más este diálogo. Oye, y por último, en la última mención del libro que vamos a hacer es que he encontrado en un sitio una biblioteca de gestión cultural disponible para los interesados, muy, muy interesante. El sitio se llama, eh, ¿dónde lo tenía aquí apuntado? Se llama EVE, Museos e Innovación. ¿Lo conoces? No, No. Bueno, es una página web, es una plataforma, ¿no? Donde un grupo de profesionales españoles ha ido colgando información con bastante frecuencia sobre gestión de museos. Ok, a mí, tú sabes que me interesa el tema de la administración de los museos, pero los visito con cierta frecuencia. Pero ahora encontré que dentro de la página, que la vamos a poner aquí abajo para que la gente la pueda consultar, hay una biblioteca entera dedicada a libros de interés para el sitio. Se pueden descargar, están en formato PDF. Así que yo le agradezco la voy a revisar. Sí, le agradezco a la gente de EVE Museos de Innovación, ¿no? La gentileza que tiene de poner esta información al alcance de nosotros, ¿no? Especialmente por lo que tú mencionabas, de que hay pocas referencias en América Latina que puedan servir a estos programas de profesionalización de los gestores culturales, ¿no? A través de lecturas que tendrán que ver con experiencias locales. Así que muy bien por ello, hemos mencionado ya algunos libros de interés. ¿Qué te parece, Héctor, si vamos al tema central, ¿no? Al tema que nos preocupa? El Diga impacto usted. del COVID en el sector cultural. La pandemia no solo ha sido, como tú sabes, un gravísimo problema de salud, sino también un fenómeno cultural de enormes proporciones, ¿no? Ha modificado la manera como vivimos la vida habitual, las rutinas Sí. cotidianas y las relaciones con el entorno.
cierto, muchos sectores se han visto afectados. Pero el sector cultural, especialmente el sector cultural que hace actividades en vivo, la música, las producciones, ¿no? Han sido dramáticamente golpeadas por la pandemia. El efecto sobre los espectáculos públicos fue dramático, ¿no? Fueron los primeros en cerrar y hasta el día de hoy seguramente serán los últimos en retornar a cierto nivel de normalidad, ¿no? Sí, y en los museos también, los lugares que reciben público, galerías, todo eso ha sido los dos sectores más afectados, evidentemente. Uno puede distinguir eso, aquellos que podían manejarse por las redes, por internet, digamos, y los que no necesitaban de la presencia en tiempo y espacio de público, esos pues han también pegado un salto hacia adelante enorme. El audiovisual impresionante y también el consumo de libros. La gente estando en casa, pues se dedicó a leer y bueno, también está muy bien. Habíamos visto esta idea de perdedores y ganadores. No es tan bueno, sencillo hacerlo, ¿no? Frente al dramatismo de lo que significa toda esta materia en términos de pérdida de vidas humanas. Pero y hay algunos sectores, como en el sector cultural, como te lo decía en la intervención anterior, que han significado un muy duro traspié para ellos, ¿no? Recientemente se publicaron las estadísticas de una encuesta que hizo el Ministerio de Cultura en Chile, donde unos 15.000 artistas y gestores culturales respondieron. Unos 10.000 de ellos calificaron su situación económica como mala o muy mala, ¿no? Como resultado de la pandemia. Informes como este lo que hizo es constatar la vulnerabilidad económica que tienen los trabajadores del sector para poder enfrentar este tipo de situaciones con sus propios recursos. Puso en evidencia que más del 85% de los involucrados no tiene contrato. Más del 79% no tiene ingresos estables. Sí. Aunque, te diré que la política central, la política pública central del Ministerio de Cultura de Argentina fue justamente subsidiar, repartir concretamente dinero a los artistas y dinero a las organizaciones que producen bienes o servicios culturales. En algunos casos masivos la cantidad no era muy grande, pero bueno, era una ayuda, y en algunos casos puntuales bastante importante. Y no solo con ayudas directas, sino también facilitando las cuestiones fiscales, o sea, alivianando la presión fiscal. Claro, en el caso de Chile, el ministerio repartió unos 18 millones de dólares entre los artistas. Aunque esa cantidad de dinero al final tú no lo alcanzas a ver tampoco, porque el nivel de demanda ha sido muy alto para el sector, ¿no? Quien se ha visto muy seriamente afectado por esto, ¿no? No solamente los teatros y los museos, sino que piensa también los espacios culturales abiertos, todo lo que tiene que ver el patrimonio, la interrupción de la producción, la cancelación de eventos, el aplazamiento de actividades en general del sector ha afectado muy, muy considerablemente a los artistas. La imposibilidad de viajar. Naturalmente. Los gobiernos se han ido organizando para mitigar este impacto, ¿no? No existen hasta el momento estimaciones precisas, ¿no? De qué es lo que se ha invertido y cómo, cuál es el escenario, las proyecciones que permiten diseñar políticas públicas, ¿no? A mediano plazo para ver esto, ¿no? Sería un interesante campo de investigación que se podría abrir. Justamente, volví al tema de la investigación. Al no haber suficiente apoyo a la investigación, no tenemos datos muy precisos sobre la cuestión. Yo he revisado un informe de la UNESCO, de las oficinas regionales de UNESCO, y si bien las líneas generales son coincidentes con esto que estamos diciendo aquí, las estimaciones más finas son mucho más difíciles de hacer. Además, por la heterogeneidad enorme del propio sector y de la diferencia de tamaños y de maneras de gestionar
que tiene toda América Latina. Así que tener datos ciertos de eso para elaborar políticas públicas adecuadas es todavía un desafío pendiente. Oye, y entre los ganadores, es que puede haber un ganador dentro de toda esta terrible situación que nos ha afectado, es bastante paradojal, porque hay sí algunos sectores de la cultura que han resultado favorecidos por esto, ¿no? Tú ya lo mencionaste, el ámbito de la lectura, que ha incrementado el consumo de libros, y también, bueno, hay otras industrias como las de la distribución mundial de contenidos por televisión, Netflix, Paramount y otras, Disney, que han visto incrementado también enormemente sus beneficios, aprovechando la presencia que tienen las personas en sus hogares, ¿no? Y que les da más acceso a estos bienes culturales. Por otra parte, se ha desplegado también la creatividad, ¿no? A pesar Sí, de todo lo difícil que ha ocurrido, tú ya mencionaste el libro de Lluís, muchos trabajadores creativos de todos los países de la región han intentado mantener una actitud positiva y participando proactivamente en actividades en línea para transmitir su creación a través de formatos digitales, ¿no? Aquí mismo estamos los dos dando un testimonio de eso, mm, en que mm. se han transmitido obras de teatro, clubes de lectura a través de la internet, ¿no? En ese sentido, yo también encontré un trabajo que se llama La creatividad en la organización de eventos de la era de COVID, que te lo Mm. recomiendo, está escrito por Ana Belén Fernández Souto y Sara Balonas, y que ha aparecido en el número del año, el número 21 del 2021, en la revista Esfera Pública. Una revista muy interesante que está indexada. Te voy a dejar aquí abajo los datos, ¿no? Para que las personas interesadas la puedan seguir. Sí, O sea, el y sector hay ahí. algo, si me permitís, Dale. con este avance de la digitalización, empieza a surgir eh, la posibilidad, porque es algo muy incipiente, de abrir nuevos mercados y posibilidades digitales a través de los NFT, de los intercambios, de los tokens no fungibles, de posibilidades para que los artistas, músicos, cineastas, diseñadores, puedan encontrar nuevos interesados en su producción a través de la red, a través de la Web3, cosas que recién empiezan a avanzar, todo el uso de monedas digitales para la compra y venta de Ah, arte. mira. Bueno, todo eso creo que abre una línea de futuro para la gestión cultural mercantil. Por supuesto, estoy hablando de esa parte donde se negocian bienes y servicios, no de la parte, de la gran parte de actividades socioculturales, digamos, comunitarias y de expresión que no van apuntadas a un mercado. Pero a las que van hacia el mercado, creo que esto les abre posibilidades que antes de la pandemia no Lo estaban. tenía. Lo tenía. Otra cosa interesante, fíjate, y que es posible colegir de lo que hemos estado conversando, es que le ha estado prestando mayor atención ahora a auscultar de forma más completa el sector cultural. Y están Mm. disponibles muchas encuestas que permiten caracterizar el sector de la cultura en vista de la necesidad que requerían de financiamiento, especialmente durante el primer año y medio de la pandemia, y que ahora están disponibles ya como informes que se pueden consultar. Vamos a dejar aquí abajo también, por ejemplo, una publicación que ha aparecido recientemente sobre agentes culturales, artísticos y patrimoniales que permiten hacer una caracterización y medición en la forma de mapas de localización territorial Ajá. Mm. sobre los distintos actores involucrados en estas materias en Chile y como también estoy seguro que existen en otros puntos del continente. En resumen, ya estamos cerrando ya el tema de hoy. Hemos podido contactarnos, querido Héctor, para hablar de estas materias, ¿no? Dejando invitados a nuestros auditores para una reunión en un par de semanas más.
Será realmente un placer. La verdad que conversar contigo siempre lo es y creo que este espacio que estamos abriendo aquí puede ser atractivo para los gestores culturales de habla castellana de toda nuestra región. Espero que así sea, ya lo veremos en las redes, vamos a ver quién nos escucha y también qué sugerencias nos dan, porque supongo que se podrán comunicar con nosotros para decirnos qué cosas quisieran escuchar, que eso también me parece que podríamos ponerlo a disposición. Así es. Querido Héctor, ha sido un gusto volver a saludarte en la distancia. Ya está cayendo el otoño aquí en Santiago y espero que en Buenos Aires las cosas vayan, bueno, mucho mejor y que podamos vernos físicamente pronto, porque tenemos un desafío ahí. Yo te debo un par de, cada vez que hago apuestas contigo de fútbol, ya no te doy una botillería entera. Sí, lamentablemente no vamos a poder apostar en noviembre, pero no, bueno. claro que no, no. Aquí ya en la casa decidimos ir por Francia. Ah, mira, y claro, Antoine, ¿por dónde? Bueno, en alguna parte, claro, pero no vamos a hinchar, porque en algún latinoamericano no lo hemos decidido todavía. Vamos a ver cómo le va a Perú en su repechaje. Héctor, vamos Esperemos que cerrando bien, el porque... programa de hoy. Quiero agradecerte tu gentileza y nos vemos en una próxima oportunidad en un par de semanas más. Sí, señor.